Hola, hoy hablaremos acerca de permutaciones, variaciones y combinaciones. Bueno, empezaremos con las permutaciones. En las tomar en cuenta todos los elementos. Además, en las permutaciones importa el orden. Más adelante hablaremos acerca de lo que significa cuando el orden importa. Cuando tengamos los elementos repetidos o cuando necesitemos permutar con elementos repetidos, utilizaremos la siguiente fórmula. Y cuando los elementos no tengan que ser repetidos o nos pidan que no los repitamos, bueno, utilizaremos el factorial. Ahora hablaremos acerca de las variaciones. En las variaciones tomaremos solo algunos de los elementos o los agruparemos en una cantidad menor al conjunto que tengamos como n. En variaciones el orden sí importa. Y para los elementos repetidos utilizaremos la siguiente fórmula: n elevado a la r. Y para los elementos no repetidos utilizaremos n factorial dividido entre n menos r factorial. Bueno, ahora hablaremos acerca de las combinaciones. Las combinaciones tomaremos algunos o todos los elementos que queramos combinar. En combinaciones, a diferencia de variaciones o permutaciones, el orden no importa. Para los elementos repetidos utilizaremos esta fórmula y para los elementos que no van a repetirse utilizaremos esta fórmula. Combinaciones de n más de r será igual a n factorial dividido entre n menos r factorial por r factorial. Ahora veremos la diferencia entre variaciones y combinaciones y por qué en variaciones importa el orden y por qué en combinaciones no importa el orden. Bueno, en variaciones nosotros utilizaremos las fórmulas cuando los elementos no son repetidos y en combinaciones también. Bueno, para ver la diferencia entre importa el orden, no importa el orden o variaciones, permutaciones y combinaciones, tomaremos un conjunto que es A, B, C, D, E. Este conjunto tiene un total de 5 elementos, entonces la letra n sería igual a 5 y lo vamos a agrupar de 2 en 2. Entonces al reemplazar la letra n y r tendríamos los siguientes resultados. Para variaciones el resultado sería 20 y para combinaciones sería 10. ¿Cuáles son esos 20 elementos agrupados de 2 en 2? Pues serían estos. En los primeros 10 tendríamos estas palabras y para los 10 que le siguen para sumar el 20 sería que nosotros agarremos una de las palabras y le demos vuelta de esta manera. Entonces formarían los 20 en variaciones que nos ha dado el resultado. Esto quiere decir que está tomando más elementos o que estas dos palabras para variaciones son distintas. Ocurre lo contrario para combinaciones, ya que para combinaciones estas dos palabras son tomadas de forma igual. Utilizaremos variaciones en el caso de que queramos escoger un primer lugar, un segundo lugar o un presidente y un vicepresidente, ya que si la persona A o la letra A, si lo tomamos como persona, la persona A y la persona B, la persona A ocupa el primer lugar y la persona B ocupa el segundo, va a ser muy distinto a que la persona B ocupe el primer lugar y la persona A ocupe el segundo. ¿Está bien? Pero en el caso de combinaciones, si nos piden saber cuántos grupos de 2 podemos formar entre 5 personas, el primer grupo, que está conformado por la persona A y la persona B, va a ser igual al mismo, va a ser lo mismo si nosotros agrupamos a la persona B primero y a la persona A como segundo, ya que no nos importa cómo están ordenados las personas, lo que nos importa es saber cuántas formas podemos agruparlos.
Esa es la diferencia entre variaciones y combinaciones. Ahora haremos algunos ejercicios para entender mejor esto de variaciones, permutaciones y combinaciones. Bueno, el ejercicio nos dice de cuántas palabras distintas podemos formar con las letras de la palabra mamá. Nosotros tenemos esta palabra conformada de 4 letras y podemos ver que como las letras se repiten, puede ser que utilicemos una fórmula con repetición. Vamos a tomar todos los elementos porque nos dicen que tenemos que formar palabras distintas con todas las letras. Entonces el N va a ser igual a la letra R. Entonces estaríamos en el caso de permutaciones con repetición. La fórmula nos dice que N, en este caso 4 factorial, lo vamos a dividir entre 2 factorial por 2 factorial. Esto va a ser igual a 24 entre 4 y esto va a ser igual a 6. ¿Cuáles son esas 6 palabras distintas? Pues son estas de aquí. Lo que hace esta fórmula es eliminar las palabras que son iguales, pero estas posiciones cambian. Por ejemplo, si nosotros cambiamos estas dos letras a la A, esta A de aquí viene a este lado y esta A viene al otro lado, entonces la palabra se va a mantener igual y no va a formar parte de las palabras que son distintas. Entonces la fórmula lo que hace es dividirlo o eliminar las palabras las palabras que se van a repetir. Entonces, como nos da un resultado de 6, estas van a ser todas las posibles, todas las palabras distintas que se forman con la palabra mamá. Continuamos con el ejercicio y nos dice: de 5 personas se debe elegir a un presidente, vicepresidente, secretario. ¿Cuántas formas de elegirlos existen? Entonces nosotros tenemos 5 personas. El número n va a ser igual a 5 y como debemos agruparlos en vicepresidente, vicepresidente y secretario, la letra R va a ser igual a 3. Como n no es igual a r, entonces estamos en un caso de variación o combinación. Vamos a ver eso ahora. Primero debemos saber si el orden importa o no importa. En este caso el orden sí importa, ya que, como dijimos antes, en variaciones toman en cuenta el orden en que están agrupados. Y como vimos el ejemplo en las diferencias, si es que deseamos escoger un presidente, un vicepresidente y un secretario, siempre va a ser importante el orden, ya que las personas, al tener un cargo, por ejemplo, esta primera persona va a ser presidente, su vicepresidente va a ser este y su secretario este, va a ser muy distinto a que este sea presidente, vicepresidente y secretario. ¿Está bien? Ahora, con repetición o sin repetición. Obviamente sin repetición, ya que una persona no puede ser presidente y vicepresidente a la vez. Bueno, aplicamos la fórmula de variaciones sin repetición. Los reemplazamos y el resultado nos va a dar 60. También podemos verlo de la siguiente manera. ¿Cuántas posibilidades existe para ocupar el puesto de presidente? Pues 5. ¿Cuántas posibilidades existe para el puesto de vicepresidente? Solamente 4, ya que una persona está como presidente. Para el secretario solamente va a haber 3, porque 2 personas están ocupando el cargo de presidente y vicepresidente. Esto por el principio de la multiplicación. Multiplicamos estos 3 números y el resultado va a ser 60. Continuando con los ejercicios, el siguiente ejercicio nos dice que en una carrera participan 3 personas. ¿Cuántas maneras se puede escoger al primer, segundo o tercer lugar? Nosotros tenemos 3 personas y debemos agruparlas de 3 en 3. Entonces, como habíamos dicho, si nosotros necesitamos escoger un primer y segundo y tercer lugar, siempre el orden va a importar. Entonces estamos en un caso de variaciones o permutaciones. Estamos en el caso de permutaciones, ya que necesitamos agruparlos de 3 en 3. La cantidad n va a ser igual a la cantidad r que tengamos.
Elementos repetidos o no repetidos, bueno, son elementos no repetidos, ya que una persona no puede ocupar el primer y segundo lugar o tercer lugar a la vez. Aplicamos la fórmula que es el del factorial y vamos a tener como resultado 6. Si ponemos una etiqueta a las personas como A, B, C, las formas de llegar a primer y segundo lugar serían estas. Continuamos con los ejercicios. El siguiente ejercicio nos dice: ¿cuántas palabras distintas se pueden formar con las letras de la palabra banana? Como vimos en el ejemplo de la palabra mamá, vamos a hacer exactamente lo mismo. Utilizaremos la fórmula de permutaciones con repetición. Nuestro conjunto va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, n igual a 6. Y lo vamos a dividir entre las letras, la cantidad de veces que se repitan las letras. Por ejemplo, la B se repite una vez, la A 3 veces y la N 2 veces. Este 6 factorial es igual a 720 dividido entre 12, este es igual a 60. Y como pudimos ver en el ejemplo anterior de la palabra mamá, lo que hace esta fórmula es eliminar las palabras en las cuales estas letras que se repiten se permutan y se siguen manteniendo la palabra igual. Nosotros deseamos encontrar palabras distintas. Seguimos haciendo ejercicios. El siguiente ejercicio nos dice: ¿cuántos números de 3 dígitos se pueden formar con los números 0 y 1? Primero identificaremos el N y el R y tendremos que nuestro conjunto va a estar dado por 2, que son los números 0 y 1, y debemos formar números de 3 dígitos, así que en grupos de 3 en 3. Como el N no es igual al R, no utilizaremos permutaciones. Ahora veremos un caso, bueno, el caso de si importa el orden o no importa el orden. Bueno, números de 3 dígitos. Vamos a ver el caso del número 001 y del número 100. Esos dos números, como podemos ver, son distintos, entonces el orden en que están agrupados sí importa. Entonces utilizaremos variaciones. Y bueno, como tienen que ser de 3 dígitos, entonces los números 0 y 1 se van a repetir. Entonces estamos en el caso de variaciones con repetición. Reemplazamos a la fórmula y el resultado sería igual a 2 al cubo igual a 8. ¿Cuáles son esos 8 números formados de 3 dígitos? Pues serían estos. Y aquí. Ahora podemos podemos resolver este ejercicio también con el principio de la multiplicación. Nosotros tenemos el número de 3 dígitos. En la primera posición vamos a tener 2 posibilidades, en la segunda otras 2 y en la tercera 2, ya que no nos dicen que los números no se repitan o existen otras restricciones. Los multiplicamos y el resultado va a ser 8. Continuamos con los ejercicios. El ejercicio nos dice que en un campeonato de 5 equipos, ¿cuántos partidos se jugarán en total? Sin revancha. Ya, nosotros tenemos 5 equipos. Está bien, y un partido consta de 2 equipos, o juegan 2 equipos, entonces debemos agruparlos de 2 en 2. ¿Está bien? Entonces tenemos como n igual a 5 y r igual a 2. Entonces, como n no es igual a r, no estamos en el caso de permutaciones, estamos en el caso de variaciones o combinaciones. El ejercicio nos dice que el campeonato, los equipos solamente deben jugar una vez entre ellos, ya que no existe una revancha. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta el primer equipo y el segundo equipo, no debe haber otro partido que esté conformado por los dos. Para ello nos damos cuenta que el orden no importa. ¿Por qué? Porque vamos a contar como un equipo o como un partido,
como un partido cuando este equipo se enfrente con este equipo. Entonces no va a importar la forma en que los agrupemos, ya que solamente necesitamos que se enfrenten una vez. Utilizamos las combinaciones sin repetición porque un equipo obviamente no puede jugar consigo mismo. Esto va a ser igual al reemplazarlo a 10. ¿Cuáles son esos 10 partidos? Bueno, como dijimos, si nosotros ponemos por ejemplo una etiqueta A, B, C, D a los equipos, entonces la forma, bueno, los partidos serían de esta manera. Como podemos ver, el equipo A se enfrenta solo una vez al equipo B, una vez al equipo C, una vez al equipo D y una vez al equipo E. Y asimismo para el equipo B, solamente se enfrenta una vez con el A, una vez con el C, una vez con el D y una vez con el E. Entonces estas serían 10 partidos sin revancha. Continuamos con los ejercicios. Este ejercicio nos dice: en una carrera participan 5 personas. ¿Cuántas maneras se puede escoger al primer, segundo, tercer, cuarto y quinto lugar? Bueno, como en el ejercicio anterior de los atletas, vimos que eran 3 personas. En este caso nosotros vamos a escoger al primer, segundo, tercer, cuarto, quinto. Estamos en el caso de que la letra N va a ser igual a la letra R, ya que los vamos a agrupar de 5 en 5. Entonces estaríamos en permutaciones. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que al escoger un primer, segundo, tercer, cuarto lugar, el orden siempre va a importar. Utilizamos la fórmula que es el factorial. El reemplazarlos nos va a dar el resultado de 120. Continuamos con los ejercicios y este ejercicio nos dice que existe una matriz de 600 por 500 y en cada cuadradito, existen 10 colores diferentes, o puede ponerse 10 colores diferentes. ¿Está bien? Entonces aquí podemos elegir, por ejemplo, el color rojo, amarillo, aquí el verde, el azul, el celeste, y así en todos los cuadraditos puede escogerse entre uno de los 10 colores que tengamos aquí. La pregunta es: ¿cuántas imágenes se pueden formar? Nosotros podemos ver esta matriz como una pantalla. Podríamos formar unas imágenes o distintas imágenes con los colores que combinemos o con los colores que estén en cada uno de los cuadraditos. Bueno, en este caso tenemos que saber cuál es nuestro N y cuál es nuestro R. El N va a ser igual a 10, ya que tenemos un conjunto de 10 colores diferentes. ¿Está bien? 10 colores diferentes. Y el R va a ser 300.000, porque tenemos 300.000 cuadraditos en los cuales puede ingresar uno de estos colores. Ahora vamos a ver si el orden importa o no importa. Bueno, el orden importa. ¿Por qué? Porque va a ser diferente que si nosotros, por ejemplo, hacemos que toda esta parte de aquí, la mitad de los cuadraditos son de color rojo y la mitad son de color naranjado. Va a ser muy diferente a que la parte de arriba todo sea anaranjado, que la parte de abajo sea todo rojo. Entonces el orden importa. Entonces estaríamos en variaciones con repetición. Ya dijimos que los colores pueden repetirse en cada cuadradito. Ahora solo nos queda reemplazarlo y tendríamos el total de imágenes que se pueden formar con los 10 colores y esta matriz de 600 por 500. Que se forme una estrella y también puede formarse una flor, ¿no? La estrella de Mario, la flor de Mario. Bueno, vamos a continuar con los ejercicios. El siguiente ejercicio nos dice: ¿cuántas soluciones diferentes existen para el sistema x más y más z igual a 4?
Bueno, para resolver, para solucionar este problema, vamos a tomar en cuenta todas las posibles o todos los posibles números que nos den igual, bueno, que la suma nos dé igual a 4. Estos posibles números pueden ser 0 más 0 más 0 más 0 más 4, sabemos que va a dar 4. Otra puede ser 1 más 1 más 2. Otra puede ser 0 más 1 más 3. Otra puede ser 0 más 2 más 2. Ahora, ¿por qué no estoy tomando en cuenta, digamos, el 0, 4, 0? Pues porque va a ser una de las maneras, digamos, en las que podemos permutar estos números, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas formas podemos permutar estos tres números de aquí? Nosotros sabemos que se están repitiendo, por ejemplo el 0 se repite dos veces, entonces estaríamos en el caso de permutaciones con repetición, el cual nos dice que las formas en las que se pueden, las formas distintas que existen para permutar esto de aquí es igual a 3 factorial dividido entre 2 factorial. Aquí nos faltaría por 1 factorial, pero sabemos que eso es 1 por el 4 que tenemos aquí. Entonces esto es igual a 3. Esas 3 serían cuando, bueno, tengamos esto, cuando el 4 esté en el medio y cuando el 4 esté en este costado. ¿Está bien? Aquí haríamos lo mismo. Tendríamos 3 factorial dividido entre 2 factorial, permutaciones con repetición. Esto va a ser igual a 3 cuando el 2 esté en aquí, cuando el 2 está en esta parte de aquí y cuando está en la primera parte. ¿Está bien? Este de aquí, como todos son distintos, entonces nosotros vamos a aplicar permutaciones sin repetición, ya que no se repiten los números, ¿no? Entonces tendríamos 3 factorial, que sería igual a 6 maneras en las que se pueden permutar estos números. ¿Está bien? Ahora vamos a continuar y nos queda la última opción, que es 0, 2, 2. Entonces hacemos permutaciones con repetición. En arriba tendríamos 3 factorial dividido entre 2 factorial, que sería igual a 3. Así tendríamos todas las posibles soluciones, todas las soluciones que se pueden formar con este sistema: x más y más z igual a 4. Nosotros sumamos estas cantidades y nos da el resultado total, que son 15 soluciones diferentes que existen para resolver el sistema. ¿Está bien? Ahora, nosotros también podemos resolverlo de la siguiente manera, si aplicamos combinaciones con repetición. Nosotros, al usar combinaciones con repetición, estamos hallando las formas de o las diferentes soluciones que existen en un sistema, ya sea este o con más coeficientes, ya que hacer de esta manera es un poco tardío, muy difícil. ¿Qué tal si nosotros tenemos más coeficientes o más variables, mejor dicho, x, y, z, w, y un poco va a ser más complicado encontrar las formas en las que se puede solucionar el sistema? Entonces, para resolver este problema, nuestro n va a ser igual a r, el número de coeficientes o perdón, el número de variables que tengamos, y nuestro r va a ser igual al número que está igualado. Entonces reemplazamos esto en la fórmula de combinaciones con repetición y nos quedaría de la siguiente manera. Esto sería igual a 6 factorial dividido entre 2 factorial por 4 factorial. Esto es igual a 15. Este valor 15 es igual al que encontramos cuando solucionamos este problema de otra manera. Entonces podemos ver que sí cumple con lo que hicimos en esta parte de aquí, dándonos un resultado más rápido y más fácil de
resolverlo.